Muy buenas, estimada tutora, estimada compañera y estimados compañeros. Mi nombre es Luis Miguel Escalante Díaz. Dando respuesta a la pregunta en la actividad grupal, ¿qué sistemas políticos, presidencial, parlamentario o semipresidencial, logran enfrentar mejor las crisis contemporáneas, sanitarias, políticas, económicas o institucionales? Mi respuesta es que son los países con sistema político parlamentario. Al contener una democracia alta, estos sistemas políticos parlamentarios logran enfrentar mejor esas crisis contemporáneas y logran darle solución ágilmente. Entrando al debate, defiendo colectivamente la postura del sistema político del presidencialismo, tomando como ejemplo el país trabajado en el escenario anterior, que es el país de Venezuela. Logro argumentar que en el país venezolano existe un sistema político de presidencialismo fuerte, dictador o híbrido, el cual con su actual presidente Nicolás Maduro, y abordo los temas de participación ciudadana y pluralismo político, logro argumentar que el señor presidente venezolano Nicolás Maduro sigue cometiendo injusticia en la democracia en Venezuela. Caso ejemplar es la condena a 30 años de cárcel a una médica venezolana por haber difundido un mensaje en la red social WhatsApp donde invita a la oposición a votar en contra del actual presidente Nicolás Maduro. Otro caso también fue el del líder opositor Leopoldo López, el cual lo condenaron a 5 años de prisión por haber difundido también políticas oponentes al actual gobierno del actual presidente Nicolás Maduro. Luego que el señor Leopoldo López logra pagar su condena de 5 años, logra migrar a España, donde sí encuentra una garantía en la democracia. Lo aprendido en estos sistemas políticos es que el sistema político parlamentario tiene muchas ventajas, garantiza la democracia y garantiza la calidad de vida en un estado, en un gobierno, en una población. Los desafíos que pueda enfrentar Colombia actualmente son mínimos. Con el actual gobierno del actual presidente Gustavo Petro, pues la economía ha crecido, las oportunidades de empleo han crecido y las oportunidades en la educación también se han dado y han mejorado, ha crecido. Por lo tanto, los desafíos que pueda enfrentar Colombia en estos momentos son mínimos. Muchas gracias. Colombia y Venezuela comparten un sistema presidencialista. La forma en la que han enfrentado crisis sanitarias, políticas e institucionales muestran diferencias profundas que reflejan su deterioro. Instituciones democráticas. Durante el COVID-19 en Colombia actuó mediante medidas centralizadas sobre el Poder Ejecutivo. La Corte Constitucional revisó los decretos de emergencia y el Congreso mantuvo facultades de control político. Estas articulaciones permitían aplicar restricciones a la movilidad, programas de transferencia y coordinación con organismos como la OPS y OMS. En contraste a Venezuela, que enfrentó el COVID-19 mediante un esquema hipercentralizado en el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Aunque se implementaron cuarentenas estrictas desde marzo del 2020, la respuesta estuvo limitada por el colapso previo sanitario y la falta de transparencia pública. Organismos como la OPS reportaron subregistros considerables en cifra de contagios y mortalidad. Esta situación está directamente relacionada con el deterioro institucional, según Freedom House en 2023. Venezuela tiene una puntuación del 16 sobre 100 categorizada sobre los niños, lo que implica que hay una fuerza sobre el dominio del Ejecutivo sobre el Judicial. En cuanto a la crisis políticas institucionales, Colombia ha enfrentado tensiones. Un caso ha llegado sería en el 2021 que se vio reflejado sobre la población colombiana. A pesar de los fuertes cuestionamientos, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Constitucional funcionaron como contrapeso de la instancia de revisión. La OII Internacional en 2021 destaca que Colombia mantiene elecciones competitivas independientemente judicial y de participación ciudadana moderada. Por su parte, Venezuela ha experimentado subsidios críticos como el levantamiento militar del 30 de abril y la dualidad institucional entre la Asamblea Constitucional y la Asamblea Constituyente y múltiples denuncias
sobre las violaciones de los derechos humanos. Buenos días, mi nombre es Oscar Sánchez Liñán y voy a defender el sistema parlamentario como el sistema que mejor enfrenta las crisis contemporáneas. Aunque el sistema parlamentario no es la panacea, este ofrece ventajas estructurales que le permiten en general enfrentar con mayor flexibilidad y eficacia muchas de las crisis contemporáneas, políticas, económicas e institucionales. ¿Cómo distribuye el sistema parlamentario? ¿Cómo es la distribución del mismo? En el parlamentarismo, el Ejecutivo, o sea, el gobierno, emana del Parlamento. El jefe de gobierno, primer ministro y el gabinete son elegidos y pueden ser removidos por mayoría parlamentaria. El poder ejecutivo es colectivo y su legitimidad depende directamente del apoyo legislativo. No existe la doble legitimidad propia del presidencialismo, que es el presidente elegido por separado y con mandato fijo. Esto favorece la vinculación entre la voluntad legislativa y la acción gubernamental y permite ajustes rápidos cuando cambian las mayorías. En control y rendición de cuentas en el parlamentarismo, estas herramientas de control son institucionales y variadas. Están los votos de confianza y de censura, interpelaciones, comisiones parlamentarias, sesiones de control al gobierno y responsabilidad colectiva del gabinete. Estas herramientas facilitan la responsiva política directa. Si el gobierno fracasa en gestionar una crisis, puede ser sustituido sin necesidad de un proceso traumático. Además, las mayorías parlamentarias tienden a canalizar la responsabilidad por políticas públicas, lo que puede clarificar incentivos políticos para gestionar bien las crisis. A la pregunta de por qué el parlamentarismo puede ser mejor para la estabilidad y gobernabilidad frente a las crisis, tengo 3 argumentos principales que voy a pasar a enumerar. La flexibilidad ejecutiva en crisis agudas. Un gobierno parlamentario puede reajustar gabinete y recibir un nuevo mandato legislativo rápidamente y sin esperar a fin de un periodo fijo, acelerando respuestas políticas. La coordinación entre ramas. Al depender el Ejecutivo del Parlamento, la cooperación legislativo-ejecutiva suele ser mayor, sobre todo en gobiernos de mayoría o de coalición disciplinada, lo que facilita la aprobación de medidas urgentes. Por el contrario, en presidencialismos con dualidad de legitimidad pueden aparecer bloqueos y parálisis entre presidente y Congreso, tal cual ha sucedido en el caso de Colombia, donde las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro han sido por torpe. Cordial saludo, compañeros y tutores. En este video analizaré por qué el sistema parlamentarista es uno de los más eficientes a la hora de tomar o enfrentar crisis contemporáneas como pueden ser sanitarias, políticas y económicas. Además, explicaré cómo está conformado, cómo es la conformación de este sistema, cómo se da la rendición de cuentas y tomaré como ejemplo algunos países donde se implementa este sistema como son el Reino Unido, Alemania o Canadá. El sistema parlamentarista está dividido de forma interdependiente. Lo que quiere decir esto, que el centro del poder se concentra en el Parlamento y se elige un primer ministro que hace las veces como si fuera un presidente, o sea, se encarga del ejecutivo. Y el presidente está acompañado por un parlamento y se da por mayorías. Las mayorías en este parlamento hacen que el sistema sea coherente. Lo que quiere decir que se puede controlar la gestión y la forma en cómo gobierna el primer ministro. Y puede ser removido en cualquier momento, lo que ejerce más control de parte del Parlamento hacia el Ejecutivo. También el presidente o monarca tiene un rol más ceremonial o representativo, pero no cuenta con ningún tipo de poder político en el sistema. Y como lo expliqué anteriormente, el sistema o el gobierno se da de la mayoría parlamentaria, lo que quiere decir que hay un mayor control y coherencia en las políticas públicas y se responde por decirlo así, este sistema responde a las crisis rápidamente porque tiene una más ágil respuesta o es más rápido en responder a crisis económicas o por ejemplo la crisis del COVID-19, donde muchos países que tenían el sistema parlamentario tomaron medidas más rápidas que de pronto los países, se podría decir, donde está el sistema presidencialista o otro tipo de sistema.
Ejemplo de esto se evidencia en las cifras que se manejaron o que luego se pudieron ver de que países como Canadá, Alemania, Reino Unido se controló más rápidamente la emergencia sanitaria, a diferencia de países como en el caso de Latinoamérica, que son algunos países por dictadura o por presidencialistas, donde las cifras de muertos y la respuesta fue más lenta y donde costó muchas vidas.